Historia de las doctrinas económicas. 23. 7. La transición. 4. Escisión de la teoría de valor. A. Francia. La crítica socialista a la economía política clásica pasó, si no inadvertida, sin ejercer ninguna influencia perdurable y positiva sobre el desarrollo del pensamiento económico. Su influencia fue negativa. La presión de los problemas asociados al nacimiento de la clase trabajadora y sus expresiones teóricas en los escritos de los socialistas y de otros autores fue lo bastante fuerte para conducir a ciertas modificaciones de la doctrina clásica. El análisis clásico se fue libertando lentamente de las implicaciones políticas directas contenidas en la teoría económica liberal. Este proceso empieza con las dificultades que implicaba la formulación dada por Adam Smith a la teoría del valor, ya que la teoría del valor trabajo no podía sostenerse a la larga sin introducir algún postulado no económico, tal como la doctrina de la explotación. En vez de continuar los esfuerzos para mantener la doctrina del valor trabajo a través de las complicaciones de un sistema capitalista maduro, muchos economistas de Francia, Alemania e Inglaterra eligieron un camino diferente. No intentaron demostrar que, a pesar de ciertas modificaciones, la teoría del valor trabajo seguía siendo válida, aun cuando se usara en la producción un gran equipo de capital. No siguieron usando el concepto de excedente para explicar la ganancia del capital. Gradualmente abandonaron la teoría del valor trabajo en favor de un principio explicativo diferente que eliminaba la idea del excedente, en la medida, por lo menos, en que implicaba una teoría de la explotación. En términos técnicos, supone esto la formulación de una teoría utilitarista del valor y como corolario de la misma, la admisión de la productividad del capital. Los comienzos de este proceso, que en modo alguno fue continuo, se manifiestan con la mayor claridad en un discípulo inmediato y de los más fieles a Smith, Jean-Baptiste Say, 1767-1832. Se consideró siempre a sí mismo como un intérprete de Adam Smith. Su Tratado de Economía Política, publicado por primera vez en 1803, pretendía ser poco más que una exposición sistemática de las principales ideas de Smith, pero era mucho más y mucho menos que eso. En el proceso de seleccionar y refinar, Say dio a las doctrinas de Smith un sesgo que era, en realidad, una disyuntiva al desarrollo que habían tenido en manos de Ricardo. La aportación personal de Say, aparte de su ya citada teoría del mercado, consiste en la importancia que concede a la utilidad como determinante del valor. De allí brotaron su teoría del valor de los factores de la producción, su crítica de la fisiocracia y su teoría de las funciones del empresario. La teoría utilitaria del valor de Say tenía una tradición en que basarse. Durante el siglo XVIII, algunos economistas italianos que habían concedido gran importancia a la utilidad, y en 1776 el abate Condillac había publicado un libro titulado El comercio y el gobierno, que contiene una de las primeras exposiciones de la teoría de la utilidad. Para Condillac, el valor es el problema central de la economía política. La fuente del valor, dice, es la utilidad, pero no en el sentido corriente de la palabra. En Condillac, como en la contemporánea teoría subjetiva del valor, la utilidad como concepto económico no es ya una cualidad física de los bienes, sino la importancia que el individuo da a un bien como capaz de satisfacer una necesidad. La utilidad, por consiguiente, es una relación y sube y baja al aumentar o disminuir la necesidad. Condillac percibió la importancia de explicar el efecto de la cantidad variable sobre el valor de los bienes y trató de relacionar la utilidad y la cantidad sin conseguirlo. Afirmaba que, aunque el valor sube y baja a consecuencia de la escasez y de la abundancia, esto ocurre solo porque la utilidad está también presente. Añadía
que una necesidad sentida con más fuerza daría a los bienes más valor que una necesidad sentida menos intensamente, y que por lo tanto el valor aumentaba con la escasez y disminuía con la abundancia. Pero correspondió a los economistas posteriores desarrollar ese, por lo tanto, mediante el análisis marginal. Condillac aplicó la teoría de la utilidad de manera muy consecuente a los problemas del cambio, el precio y la distribución. El punto de vista de la utilidad era claramente incompatible con las ideas fisiocráticas sobre el trabajo productivo y el trabajo estéril. Estas ideas implicaban inevitablemente la negación de que el valor pudiera ser creado en el proceso del cambio. Si el valor ya inherente a las mercancías aumenta en el cambio, esto no puede deberse más que a un engaño fortuito y pasajero de que una de las partes hace víctima a la otra. Condillac decía que ganaban las dos partes en el cambio, puesto que solo lo realizaban si sus juicios respectivos de los valores de las mercancías para ellas eran diferentes. En efecto, cada parte daba algo que para ella tenía menos utilidad por algo que tenía más utilidad. De ahí se sigue, por lo tanto, que toda actividad, agricultura, industria, comercio, que adapte los recursos de la naturaleza y la satisfacción de necesidades es creadora de utilidad y productiva. La agricultura fue destronada de su preeminencia fisiocrática. Se consideró como copartícipe en el proceso productivo a la tierra, el capital y el trabajo. Sus ingresos son los precios, determinados como los de las demás mercancías, por la oferta y la demanda, y estos precios representan su participación en el producto cooperativo. No obstante sus oscuridades e inconsecuencias, Condillac puede ser considerado como uno de los precursores más definidos de la escuela subjetiva contemporánea. Su influencia se dejó sentir indirectamente a través de Say, la tradición de Condillac y la necesidad aún existente de eliminar lo que quedaba de fisiocracia explican la interpretación peculiar que Say dio a las doctrinas de Smith. Say consumó la emancipación respecto de la fisiocracia por una aplicación radical del principio de la utilidad. Los detalles del análisis de Say acerca del valor y el precio no son de gran importancia. Partió del principio de Condillac, de que el valor depende de su escasez y la utilidad. El valor de cambio era una expresión cuantitativa de estimaciones subjetivas de utilidad. El costo de producción influye en el precio solo a través de cambios en la oferta. Constituye un límite mínimo por encima del cual el determinante es la utilidad. Así echó Say las bases de la relación funcional entre costo, precio y preferencia del consumidor, que encontraremos como rasgo característico de todas las variantes de la teoría contemporánea. Lo que tuvo una importancia inmediata fue el uso que Say dio a su teoría del valor para formular una teoría de la distribución. En primer lugar, rechazó por completo la distinción establecida por Smith entre trabajo productivo y trabajo improductivo, pero lo hizo teniendo en cuenta exclusivamente el criterio material que Smith había empleado ocasionalmente e ignorando la otra distinción sentada por Smith y por los fisiócratas entre trabajo productor de un excedente y trabajo que no lo producía. Esto le facilitó el demostrar que, puesto que el valor depende de la utilidad, la productividad del trabajo debe ser juzgada con el criterio de la utilidad y no por referencia a la naturaleza material o no material del producto. De esta suerte, fue posible considerar como productivas todas las actividades que crean utilidades evidenciadas por su capacidad para tener un precio en el mercado. Lógicamente, esta era una posición más satisfactoria que el criterio material, pero en su esfuerzo por evitar lo que los economistas posteriores han considerado algunas veces como el escolasticismo de Smith, Say eliminó también la preocupación por el excedente y asimismo prescindió de la base histórica de los ingresos de las diferentes clases de la comunidad, que explícita o implícitamente han sido
la principal característica de la economía política clásica inglesa y francesa. Say desarrolla plenamente las leves insinuaciones de Condillac sobre la relación entre la distribución y el valor. Es evidente que, una vez abandonada la búsqueda del origen del excedente, y esto es consecuencia de la eliminación de la teoría del valor-trabajo, la noción de Condillac acerca de la producción como proceso cooperativo en el que todos los factores tienen igual categoría, aunque participaciones diferentes, es la única alternativa lógica. En realidad, esto es lo que enuncia la teoría de la distribución de Say. Los conceptos servicios productivos y empresario son las características centrales de esta teoría. El trabajo, los recursos naturales y el capital tienen valor porque proporcionan servicios productivos, esto es, medios para crear utilidades. Say fue de los primeros de una larga serie de economistas en formular el principio de que el valor de los factores de la producción se derivaba del valor de sus productos. Todos los factores poseen las dos cualidades necesarias para la creación de valor, escasez y utilidad. Escasez y utilidad indirecta. ¿Cómo se establece la relación entre el valor de los productos y el valor derivado de los factores? Say no dio una respuesta cabal a esta pregunta, pero sí los primeros indicios de ella. Los empresarios suministran el vínculo entre los productos y los mercados de factores. Son los intermediarios que demandan los servicios productivos requeridos por todo producto en relación con la demanda del producto. Los factores de la producción, impulsados por móviles diversos, ofrecen sus servicios productivos. Se establece un mercado y aparece un precio que fluctúa con la oferta y la demanda. Say no coincidía con Ricardo en asignar un lugar especial a la renta, por lo menos en un plazo corto. Para él, los precios de todos los factores dependían de los precios de sus productos y, en definitiva, por lo tanto, de las demandas de los consumidores, aunque quizá no lo dijo con mucha claridad. Say parece haber tenido presente la especie de relación funcional entre costo, precio, salarios, renta, interés y ganancia, que desarrollaría más tarde la escuela del equilibrio. Su búsqueda de un análisis del proceso económico en función del equilibrio se pone más de manifiesto aún en sus opiniones metodológicas. Fue uno de los primeros economistas en subrayar el elemento positivo del método económico. Era opuesto al interés de los preclásicos por la política económica práctica y pensaba que hasta Adam Smith se había mostrado demasiado inclinado a creer que la ciencia económica estaba destinada a servir de guía a los estadistas. En opinión de Say, la economía establece los principios generales inherentes a la actividad económica, describe el modo como se produce, distribuye y consume la riqueza, no acumulando hechos, que es la función de la estadística, sino descubriendo las leyes que gobiernan las relaciones entre estos hechos. Esas leyes son inherentes a la naturaleza de las cosas, no se imponen, sino que se descubren, gobiernan a los legisladores y a los principios, y nunca se violan impunemente. Para descubrir esas leyes hay que aplicar el método baconiano, que tanto éxito tuvo en otras ciencias. La esencia de dicho método consiste en admitir como verdaderos solo aquellos hechos que por la observación y la experiencia se ha demostrado que tienen realidad, y admitir como verdades permanentes solo aquellas conclusiones que de un modo natural puedan deducirse de esos hechos. La economía es afín a la física, no se propone reunir una colección completa de hechos, sino descubrir la relación de causa y efecto que hay entre ellos. Los físicos pueden hacer experimentos, los economistas no. Say no enunció con claridad cómo podía salvarse esa discrepancia. Parece no haber abandonado nunca la idea de que la economía era análoga a las ciencias físicas, aunque no podía usar el método experimental. Lo que Say pedía era que los economistas partieran de premisas generales y completas. Hay que tomar hechos esenciales y verdaderamente importantes, sacar de ellos
conclusiones correctas y cerciorarse de que el efecto que se les atribuye es realmente debido a ellos y no a otras causas. Dada la corrección de la inducción, la validez de las conclusiones depende de lo completas que sean las premisas. En la controversia metodológica entre Malthus y Ricardo, Say estaba del lado de Malthus. Creía que por ignorar ciertos aspectos de la realidad, Ricardo había omitido no influencias modificadoras de importancia secundaria, sino partes indispensables de las premisas necesarias. Sin embargo, no estaba de acuerdo con Malthus en aplicar esta diferencia metodológica al problema de la acumulación y la sobresaturación. Él mismo era un empresario demasiado afortunado para no ver la importancia de la argumentación de Malthus en favor del consumo improductivo, pero lo aplicó al problema de la renta. La sobrepoblación y el aumento del costo de las subsistencias parecían en Inglaterra peligros reales que podían oponerse al progreso industrial continuado. En Francia no sucedía lo mismo, y Say pudo dejar a un lado la teoría de la renta de Ricardo por carecer de importancia en periodos cortos, aun cuando lógicamente fuera válida en periodos largos lejanos. La importancia de la obra de Say es la siguiente. Fue el primer economista que se liberó por completo de la teoría del valor-trabajo y de todas sus consecuencias sobre la teoría de la distribución. Fue también el primero en hacer hincapié en el tratamiento positivo de la economía. Por consiguiente, Say puede ser considerado como uno de los principales fundadores del análisis formalista del equilibrio, que es la esencia de la teoría económica actual. Say, sin embargo, no estaba solo. En Francia, así como en Alemania e Inglaterra, aparecieron pensadores que, en parte por influencia de Say, en parte independientemente, desarrollaban una teoría utilitaria del valor y otra del capital productivo. En su país natal, la influencia de Say se convirtió casi inmediatamente en una tradición. Después de él, ningún economista francés de importancia volvió a la teoría ricardiana del valor. La teoría de la utilidad subsistió como una parte de las bases. Las teorías del capital formuladas en Inglaterra, en parte bajo la influencia de Say, fueron otro sector de esas bases. Si el espacio lo permitiera, merecerían ser estudiadas aquí algunos de esos pensadores. Uno de ellos, Jules Dupuit, debe ser mencionado como uno de los iniciadores importantes de la teoría de la utilidad y del método geométrico. En particular, su estudio sobre la discriminación de los precios debe ser considerado como una aportación importante a la teoría del monopolio. Disponemos hoy de una excelente edición francesa de sus escritos más importantes. Entre los pensadores franceses que siguieron la tradición de Say, hay uno tan importante que debe ser mencionado aquí por separado. Agustín Cournot, 1801-1877. No era un descendiente directo de la escuela de Say, ni conquistó un lugar entre los fundadores más importantes de la economía moderna por ninguna aportación a la teoría utilitaria del valor en sí misma. Cournot no hizo investigación alguna sobre las causas del valor. En su obra de 1838, concentró su atención sobre el valor de cambio, al que consideraba como el único fundamento de la riqueza en el sentido económico de la palabra. Rehuyó discutir la relación entre el valor de cambio y la utilidad, porque pensaba que no había para esta una medida fija, aunque no quería suponer que la utilidad asignada a cosas diferentes por personas distintas no tuviese nada que ver con la formación del valor de cambio. Pero, como era matemático, vio que las relaciones en el método podían considerarse como relaciones puramente formales, que ciertas categorías como la demanda, el precio, la oferta, podían considerarse como funciones las unas de las otras, que por lo tanto era posible expresar las relaciones del mercado en una serie de ecuaciones funcionales y que las leyes económicas podían formularse en lenguaje matemático. Los economistas anteriores, dice Cournot, evitaron el uso de símbolos matemáticos. Imaginaban que el uso de símbolos y fórmulas no podía llevar sino a cálculos numéricos, y como claramente se veía
que el asunto no era adecuado para tal determinación numérica, se llegó a la conclusión de que el aparato matemático era, por lo menos, ocioso y pedante. Pero los símbolos matemáticos, advertía, podían usarse para expresar las relaciones entre magnitudes sin asignar a esas magnitudes valores numéricos. El valor de cambio era, por esencia, un concepto relativo que implicaba la idea de una razón entre los dos términos. Era, por lo tanto, campo natural para la aplicación del cálculo. Los resultados del tratamiento matemático dado por Cournot a los problemas del precio en régimen de competencia, del monopolio y de lo que hoy llamamos duopolio, estuvieron olvidados durante mucho tiempo, hasta la década de los 70, cuando escritores como Gibbons y Walras recapitularon, corrigieron y aumentaron el volumen acumulado de teorías postclásicas. No recibió nueva vida la obra de Cournot. Algo hemos de decir más adelante sobre ciertos detalles de esa obra en relación con la escuela contemporánea, de la cual se separa Cournot solo por accidente histórico. Pero es interesante señalar la relación entre los papeles que representaron Say y Cournot en la destrucción de la teoría del valor como producto del trabajo. La diferencia entre sus métodos parece ser muy grande, vista superficialmente. Cournot se interesaba por una teoría funcional del precio, Say por una teoría genética causal del valor. Cournot no investigó los factores subyacentes en la conducta de los individuos en el mercado, tal como se manifiesta en ofertas y demandas. Sus puntos de partida no eran lo que él llamaba causas morales, utilidad, costumbre, etc., sino solo la conducta a que éstas daban origen. Tuvo una idea bastante clara de los precios limitados en las mentes mismas de las partes que intervienen en el cambio y que eran las expresiones cuantitativas de las causas morales y los determinantes próximos de la conducta en el mercado. En otras palabras, Cournot sentó las bases de la escuela económica conductista, de las escuelas económicas conductistas que han operado con los conceptos de precios de reserva de Walras, de las curvas de indiferencia de Pareto y en la actualidad con el de la tasa marginal de sustitución. Say, por otra parte, da un paso atrás en su análisis. En realidad concentra su atención casi exclusivamente en la fuerza que, en última instancia, determina la conducta de compradores y vendedores. Esta fuerza, en su opinión, es la utilidad. No examina en detalle el problema de la formación del precio a que da lugar dicha conducta. Esta diferencia entre Say y Cournot se repite en nuestros días entre la escuela de la utilidad y las escuelas matemáticas que desconocen el concepto de valor. Cournot consideraba su manera de abordar el problema contrario al método tradicional de Smith y de Say. Aún persisten las polémicas entre las dos escuelas, pero mucho más fundamental que la diferencia es la semejanza entre estas dos corrientes posclásicas. Se ha dicho que el desenvolvimiento de la escuela matemática en Francia se debió en gran parte a la existencia de la tradición, de la teoría del valor-utilidad. Esto es, desde luego, cierto en el siguiente sentido. La ruptura con la investigación clásica de las causas que crean el valor llevó a acentuar la importancia de la conducta de los individuos en régimen de competencia, o sea, en régimen de exclusivo nexo de dinero. Tanto la escuela de la utilidad como las escuelas matemáticas acentúan dicha importancia. Comparados con los que separan a unas y otras de los economistas clásicos, los puntos que las separan entre sí, aunque importantes, son secundarios. Las dos tienden a ser positivas y formalistas. Las dos evitan toda referencia explícita a un orden social determinado. Ambas sostienen, primero implícitamente, después explícitamente, que la validez de sus conclusiones no es limitada por la existencia o la inexistencia de la que Richard Jones llamaba una estructura económica determinada. Estas características de la teoría postclásica han seguido existiendo hasta la actualidad. B. Alemania.
Alemania experimentó una evolución semejante. Sin embargo, ninguno de los pensadores que la produjeron tuvo la talla de Say ni de Cournot. Muchos de ellos intentaron desarrollar las doctrinas de Smith en la dirección de una teoría subjetiva de la utilidad. En primero, Soden llegó hasta desconocer por completo el valor de cambio y tratar exclusivamente de la utilidad. En su obra de 1804, distinguió el valor positivo del comparativo. Este último equivale al valor de cambio. No es valor ninguno, según Soden. El valor es valor positivo, es decir, la propiedad que tienen las mercancías de satisfacer necesidades humanas. Sirve de base al valor comparativo, pero este también se funda en otras consideraciones, tales como la escasez. Por lo tanto, no debe ser considerado como valor. Después vino Lotz por un camino parecido. En su obra de 1811 y otra de 1820, acepta la definición del valor positivo dada por Soden, pero hace que el valor comparativo nazca de la comparación de dos valores positivos. El valor de cambio o valor comparativo depende de dos factores. Uno interno, la propiedad de la mercancía para satisfacer una necesidad de otra persona. Uno interno, la propiedad de la mercancía para satisfacer una necesidad de otra persona que es su propietario. Y otro externo, su escasez. Si la mercancía posee utilidad para más de una persona y si su adquisición implica algún sacrificio, entonces y solo entonces tendrá la mercancía valor de cambio. Lotz fue aún más lejos al distinguir el valor positivo y el precio. Advirtió que se relacionan entre sí en el sentido de que una mercancía que no tuviese valor no tendría precio y que las mercancías que tienen mucho valor por lo general tienen precio elevado. Pero ahí termina la relación. El valor es la expresión de necesidades humanas intangibles. El precio, el de los obstáculos concretos que hay que vencer para crear las mercancías. El libro de Hufeland de 1807 a 1813, así como su otra obra de 1832 de Hermann y otra de 1826 de Rau, deben mencionarse entre el número considerable de escritos alemanes de la primera mitad del siglo XIX, que contribuyeron a crear una teoría subjetiva del valor. Hubo un acuerdo muy extenso de opiniones entre los teóricos alemanes acerca de este problema económico central. Las exposiciones se basaban, por lo general, en la distinción formulada por Lotz entre valor y precio. Se admitía que entre los dos había una relación, pero no se exponía en detalle la naturaleza de la misma. Esto se debía, probablemente, a que el principal interés de los pensadores alemanes estribaba en elaborar el nuevo concepto del valor subjetivo y hacer ver con la mayor claridad posible en qué grado difería del valor del concepto de precio, por el cual entendían lo que Smith había llamado valor de cambio. El empleo de un concepto de valor de cambio como diferente tanto del valor de uso como del precio fue uno de los principales resultados del pensamiento alemán de principios del siglo XIX. Si el valor de uso se basaba en la propiedad de satisfacer necesidades, o sea, en la utilidad, el valor de cambio se basaba en la propiedad de poder ser cambiada la mercancía. El valor de uso nacía cuando las mercancías eran consideradas desde el punto de vista del consumo. El valor de cambio era la cualidad que tenían las mercancías cuando se las considera con fines de intercambio. El precio tenía relación con estos valores, pero no de manera que hiciese posible decir que el precio, en cualquier caso particular, estuviera determinado por ellos. No interesa seguir aquí la evolución posterior de esta orientación de las ideas económicas. La dicotomía de Lotz no satisfacía los requisitos de una teoría del valor y sus discípulos se fueron apartando gradualmente de ella. Las categorías independientes del valor persistieron, aún volvieron a surgir en la complicada estructura de la primera escuela austríaca, pero cada vez
se las consideró más estrechamente relacionadas entre sí. La tendencia fue hacer la explicación psicológica del valor menos limitada en alcance, demostrando que la utilidad también era el determinante definitivo del precio. Quien primero lo intentó fue uno de los principales representantes de la escuela histórica, Hildebrand. Trató de demostrar que la utilidad, en el sentido económico, era función de la cantidad y que esto proporcionaba una relación entre el valor subjetivo y el precio. También adoptó esta opinión, que debe considerarse como un nexo entre la primera escuela de la utilidad y la última. Su desarrollo ulterior en Alemania, independiente en gran parte de lo que había sido antes e ignorado durante mucho tiempo por los autores posteriores, se debió a Gosse, pero su obra corresponde propiamente al capítulo siguiente. Otro pensador alemán de ese periodo que merece ser mencionado aquí es Johann Heinrich von Thunen. En su obra de 1826, primera parte, y de 1850, segunda parte, fue producto de un interés práctico. Como descendiente de una antigua familia de terratenientes y como agricultor que era, Thunen se interesaba, sobre todo, por los problemas de la economía agraria, si bien los trató de un modo rígidamente teórico. Tenía gran fe en el uso de los métodos matemáticos, aunque no del todo en el sentido de Cournot. Thunen usa los ejemplos numéricos más que el cálculo, pero su procedimiento tiene algo de común con el de Cournot, porque si bien expone sus argumentos con palabras, en sustancia son matemáticos. Fue muy cuidadoso en formular sus postulados, en definir la validez de sus conclusiones de conformidad con sus abstracciones iniciales y en iniciar el camino que conducía desde sus supuestos simplificados a las complicaciones de la realidad. Thunen no dijo nada acerca del valor ni de las causas del precio. Su puesto, empero, está entre los primeros teóricos de la utilidad por dos razones. En primer lugar, en general da por sentada la existencia de cierto precio de mercado y después se esfuerza en desprender una serie de conclusiones relacionadas particularmente con la distribución sobre la base del precio supuesto. Este procedimiento no indica por sí mismo que Thunen sustentase una teoría subjetiva del valor y del precio, pero es perfectamente compatible con las teorías de la utilidad que estaban muy generalizadas en Alemania por aquel tiempo. Thunen dice repetidamente que consideraba a Adam Smith maestro suyo en materia de economía y debe recordarse que las doctrinas de Smith eran expuestas entonces en Alemania por partidarios de la escuela de la utilidad. En ausencia de toda declaración explícita hecha por Thunen en persona, no es lógico suponer que nada tenía que oponer a la tendencia dominante en la teoría del valor. Pero lo que es aún más importante es que las aportaciones de Thunen a las teorías de la producción y la distribución siguen orientaciones muy parecidas a la de los teóricos de la utilidad de otros países, en especial con los ingleses. El uso del análisis marginalista y la aceptación de la productividad del capital hacen de su obra un importante elemento contributivo a la formación de la economía contemporánea. Las ideas de Thunen pueden resumirse brevemente como sigue. En la primera parte de su libro se propone descubrir los efectos sobre la agricultura y la renta del precio de los productos agrícolas, de la situación de la tierra en relación con el mercado y de los impuestos. Con tal propósito, supone primero un estado aislado que tiene las siguientes características. Una población importante está situada en medio de una fértil llanura, en la que no hay canales ni ríos navegables. A una distancia considerable, la llanura termina en una zona baldía. La población consume los productos de la llanura, a la que provee los artículos manufacturados. En tales circunstancias, ¿cómo debe organizarse la agricultura de la llanura? La respuesta, aunque obvia, fue expuesta tan minuciosamente por Thunen, que se le considera con razón como un precursor de la teoría contemporánea de la localización de la industria. Señaló que ciertos productos, como las fresas, las verduras, la leche, etc., difíciles de transportar
o que solo pueden venderse frescos y en pequeñas cantidades, debían producirse en las proximidades de la población. Después vendrían otras formas de cultivo dispuestas en círculos concéntricos en torno de la población, de acuerdo con el precio de sus productos y el costo de transporte. Anticipándose al moderno principio del costo de sustitución, advirtió que el precio de la leche había de ser tal que la tierra en la que se producía no pudiera ser dedicada con mayor ganancia a ningún otro producto. Aplicó también este principio a los demás productos. Así, por ejemplo, el precio de los granos debía ser suficientemente elevado para reembolsar al menos el costo de producción y de transporte del productor más distante, cuya producción necesita aún la ciudad. Dicho precio tendrá que ser, por supuesto, un precio uniforme vigente en el mercado de la población. Pero de ese precio, cada círculo de cultivo tendrá que deducir una suma equivalente al costo de transportar el grano al mercado. Este costo aumenta con la distancia al mercado y es fácil comprender que, dado un precio, el costo de transporte lo observará por completo después de cierto límite. Más allá de este límite, cesará el cultivo, aunque el trigo pudiera producirse sin costo. De hecho, cesará un poco antes de llegar a dicho límite. Aquí tenemos, pues, expuesta la relación existente entre el costo y el precio, que forma parte de las teorías más modernas del costo. Dada cierta demanda de un producto, la producción aumentará hasta el punto en que el precio cubra precisamente el costo de producción. De un modo natural, se deduce de aquí una teoría de la renta. Thunen distingue entre la renta de la tierra y los pagos que generalmente se le añaden y que tienen el carácter de un interés sobre capital invertido. La primera es la renta en el sentido propio de la palabra y nace de la manera siguiente. El precio debe ser lo bastante elevado para compensar al productor situado menos favorablemente. Como Thunen dice, el precio del trigo debe ser suficientemente alto para evitar que la renta descienda por debajo de cero en la granja que tiene el costo más alto de producción y transporte hasta el mercado, pero cuya producción es aún necesaria para satisfacer la demanda de trigo. Como otros productores tienen costos más bajos, obtienen un excedente que mide la renta producida por sus tierras. La teoría de Thunen no difiere sustancialmente de la doctrina de la renta diferencial de Ricardo, aunque habla de diferencias en la fertilidad. Thunen no las usa como factor de su análisis, sino que elabora todo el concepto únicamente en relación con las diferencias de situación y de costo de transporte. La importancia de este método estriba en el hecho de que lleva a un concepto de la renta como mero excedente del productor, que hizo mucho más fácil para los economistas subsiguientes extender el concepto a otros factores de la producción, además de la tierra. Por otra parte, Thunen usa el concepto del margen más aún que Ricardo, lo que de nuevo hace posible relacionar la renta con la teoría marginal general de la remuneración de los factores de la producción. Thunen mismo dio el primer paso en este sentido. En la segunda parte de su obra, aplicó esencialmente la misma técnica a los salarios y el capital, anticipándose casi de un modo absoluto a la teoría de la productividad marginal. Sostuvo que el empleo de dosis adicionales de capital y trabajo aumentaría el rendimiento de la agricultura, pero aumentaría también el costo. Acerca de la distancia del mercado a la que podría cultivarse, puede decirse que el trabajo o el capital empleados aumentarían hasta el punto en que el aumento del costo fuese igual al aumento de rendimiento que produjesen. En palabras del mismo Thunen, el aumento de trabajadores debe ser llevado hasta el punto en que el rendimiento extra obtenido del último trabajador empleado iguale en valor al salario que recibe. El valor del trabajo del último trabajador empleado es también su valor, y el salario que el último trabajador empleado recibe debe constituir la norma para todos los trabajadores de la misma destreza y capacidad.
puesto que es imposible pagar salarios diferentes por los mismos servicios. Lo mismo puede decirse del capital, que Tunen define como producto acumulado del trabajo. Su rendimiento está determinado por el rendimiento de la última partícula de capital empleada, y todo capital tomado en préstamo se pagará a esta tasa uniforme. Bastan estas pocas citas para hacer ver que Tunen tenía una idea clara de los puntos fundamentales de la teoría de la productividad marginal. Toda la segunda parte de su obra es un examen detallado de las implicaciones de esa teoría, incluyendo hasta un análisis de los efectos que sobre la remuneración de cada factor ejerce un aumento de la cantidad de otro. También contiene otra idea que Tunen consideraba su aportación más importante, la doctrina del salario natural. Valiéndose de un cálculo muy complicado que incluye el uso del cálculo diferencial, Tunen pretende demostrar que el salario natural depende de las necesidades del trabajador y del producto de su trabajo, expresadas ambas cosas en especie o en dinero, y que si estos dos factores se representan por A y P respectivamente, la fórmula raíz cuadrada de A por P representa el salario natural. Tan alta idea tenía Tunen de esta fórmula que la hizo grabar sobre su tumba. Mas, para aquellos de los economistas subsiguientes que cayeron bajo su influencia, siguió siendo merecedor de la fama de que gozaba por su exposición de la teoría de la productividad marginal.